edición de Visión 7 le damos la bienvenida a Ignacio Ramírez de Ibarómetro. Ignacio, gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, un día, por supuesto, para todos, pero básicamente para aquellos que realizan un trabajo como el tuyo de mucha intensidad desde muy temprano. Sí, exacto, desde muy temprano. Mira, en principio, por supuesto, es temprano Claro. para hacer interpretaciones o consideraciones definitivas. Me parece que se pueden empezar a enfatizar algunos aspectos de esta jornada. En principio ya se están conociendo el umbral de participación. Nuevamente allí aparece un signo de época que tiene que ver con los altos niveles de participación e implicación política de la ciudadanía, en contra de ciertas caracterizaciones que se sostuvieron respecto a la indiferencia que podía darle amplios sectores de la sociedad a esta novedad institucional que es las primarias abiertas, las PASO. Bueno, pese a esos pronósticos, digamos, apocalípticos, las PASO evidentemente volvieron a resultar una invitación atractiva para la ciudadanía. Lo cual además, insisto, constituye un signo de época que las consultoras venimos estudiando desde los últimos años, que es un proceso de cierta efervescencia política que impregna a amplios sectores de la sociedad, especialmente entre los jóvenes, digamos, ¿no? Especialmente entre los jóvenes, donde reside también la otra novedad, digamos, que inaugura esta nueva edición de las PASO. Todavía no se conoce, digamos, cuál ha sido el margen de participación de los nuevos electores, digamos, de 16 y 17 años. De cualquier manera, también es otro dato cultural e institucional interesante, congruente con la atmósfera, insisto, política y cultural que respira la Argentina en los últimos años, digamos, ¿no? Tiene que ver también con el voto de los trans, de aquellas personas que han podido poner en su documento nacional de identidad la elección sexual autopercibida, digamos, que también es la primera vez que actúan, que son actores en esta elección, ¿no? Hablando, digo, en el sentido del avance de la sociedad, ¿no? El avance que tiene que ver con la inclusión. Sí, en algún sentido hoy se condensan o inclusive se legalizan o se hacen visibles una serie de transformaciones subyacentes que se vienen dando en la Argentina, digamos, ¿no? Entre otras las que vos comentás. Y además hay algo interesante respecto de las PASO. También las PASO, cuando aparecieron, como toda novedad institucional, política en general, suscita discursos encontrados, digamos, ¿no? Apocalípticos e integrados, lo llamaba algún autor. En el sentido de, existe un discurso que hoy que transita en algunos diarios, por ejemplo, de que las PASO representa una especie de exceso participativo que agota o cansa a la ciudadanía. Entonces, en principio, los indicadores de participación están desacreditando esa caracterización y aparece otro discurso según el cual las PASO no están siendo utilizadas. Me parece que ahí vale la pena hacer un doble clic, digamos, y decir lo siguiente. Las PASO, como toda novedad institucional, constituyen un punto de partida, es decir, se pone en marcha un proceso y la cultura política argentina va metabolizando, va incorporando, en algún sentido actualizando esa novedad, digamos, que hoy está en la norma. De cualquier manera, 2013 en relación al 2011 muestra un avance en la utilización o aprovechamiento de las PASO que contienen otro aspecto muy novedoso que es la democratización de la presencia publicitaria de las fuerzas políticas. Especialmente las fuerzas minoritarias, digamos, que son aquellas que quedan eclipsadas. Tienen los recursos justamente para solventar una campaña publicitaria. Exactamente, y no es menor, esas asimetrías que se corrigen, digamos, a través de la reforma, tiene consecuencias políticas, digamos. Por ejemplo, la fuerza que más aprovechó esta oportunidad, digamos, democratizadora fue la izquierda. Que, como ustedes saben, el aprovechamiento de ese espacio, digamos, varía en función de las distintas fuerzas políticas y la izquierda, digamos, aprovechó esa oportunidad cuando en general quedaba eclipsada, digamos, cuando únicamente regía la distribución a partir de del dinero que tenga de las prepotencias económicas, digamos. ¿Por qué pensás que la aprovechó? ¿Por presencia o por discurso, por la forma de encararla la campaña? No, en el sentido que tuvo una presencia en la tanda publicitaria desconocida para los niveles a los que podía acceder antes de la reforma. A propósito de esto, planteaste al principio de que notabas cierta efervescencia política en cuanto a la participación de la gente en estas elecciones. Es la segunda experiencia de primarias abiertas y decías, digamos, la utilización relativa que podía
llegar a darse en cuanto a que efectivamente los partidos dirimieran primarias, dirimieran internas entre sí. Ahora, ¿cuál es la utilización que hace el votante de las primarias abiertas, sabiendo que no define ahora y que después tiene otra oportunidad de octubre? ¿Diferencia el voto de agosto del voto de octubre, sabiendo que es una primaria abierta y no la elección legislativa definitiva? Mira, en relación a tu primera observación, hay que recordar que, a ver, las prácticas y los hábitos, ¿no? La cultura política, ¿no?, que organiza la vida partidaria, está formada de prácticas y de hábitos que son inerciales, digamos, que toman tiempo ser transformados. Entonces, recordemos que en los últimos 30 años de democracia, los partidos políticos resolvieron sus internas o dentro de la endogamia partidaria o a partir, digamos, de la decisión de ciertas conducciones. Entonces, me parece que de cualquier manera, en las PASO, digamos, 2013, a nivel, por ejemplo, local, hubo un conjunto amplio de internas o de candidaturas que fueron resueltas a través de las PASO. Y probablemente eso sea, insisto, un proceso que se pone en marcha y que se va a ir perfeccionando. En relación al vínculo del elector o del votante con las PASO, también es un vínculo en construcción, en torno al cual también conviven distintas lecturas, digamos. Por ejemplo, cuál podría ser el impacto político de las primarias y cuáles son las perspectivas, digamos, o tendencias que consolidan de cara a octubre. Me parece que todavía es difícil establecer una regla general. En el 2011 tuvo alguna clase de impacto suave, es decir, las tendencias de las PASO se consolidaron en el 2013, probablemente ahora el escenario sea distinto, digamos. Ahora en todo caso lo vamos a profundizar cuando podamos conversar, digamos, sobre cuáles son las tendencias. Ahora, en principio lo que uno podría decir es que donde no se pudo hacer por acuerdo, por consenso, las listas, se presentaron confrontaciones y listas internas en cada fuerza y se dirime a través de las PASO. Eso. O sea que tiene un sentido para el que vota de interna y un sentido para la sociedad de radiografía política, una cosa así. Sí, para la sociedad, digamos, y especialmente hay cierto tratamiento periodístico que encuadra o define a las PASO como una encuesta nacional. Me parece que es insuficiente, digamos, esa definición de las PASO, que contienen una serie de aspectos, insisto, democratizadores, como el referido a la tanda publicitaria, y otros aspectos, digamos, de poner en marcha un proceso, insisto, donde la cultura política va a ir incorporando, digamos, estas normas que establece la reforma, digamos, ¿no? ¿Analizaron el fenómeno de las campañas, del eje de campaña? Sí. Si me decís que sí, te hago la pregunta siguiente. Digamos, este fenómeno de las campañas que se repetían en el tema de unidos, juntos, sumados, no peleados, digamos, ¿cómo analizaron este fenómeno? ¿Qué conclusión? No, es muy interesante y además sí ahora es tiempo, digamos, de poner en perspectiva, hacer un balance, digamos, de cuál ha sido, no te digo la eficacia de las campañas, ¿no? Hay toda una discusión, una larga discusión de las ciencias sociales sobre cuál es el impacto de las campañas electorales sobre el comportamiento electoral, digamos, de los ciudadanos, pero de cualquier manera se puede hacer un diagnóstico. Hubo efectivamente, como decías, distintos ejes discursivos que se fueron transitando. Una campaña, los spots publicitarios de una campaña son el aspecto, el costado visible, debajo del cual subyace un diagnóstico que hace determinado partido en función de sus aspiraciones, en función de sus hipótesis de trabajo. Y no todos los partidos, por supuesto, parten del mismo diagnóstico ni de los mismos objetivos. De manera que si quieren hacemos un repaso de las principales campañas que se desplegaron. ¿Cómo no? En principio, el kirchnerismo creo que ha desplegado la campaña de mayor consistencia discursiva y conceptual. Creo que estuvo edificada sobre aquellos núcleos que constituyen el vínculo entre el kirchnerismo y aquellos sectores de la sociedad dispuestos o potencialmente dispuestos a acompañarlos con el voto. A ver, el vínculo de ese sector de la sociedad con el kirchnerismo no pasa tanto por los atributos singulares de los candidatos ni por las características específicas de cada escenario que existen, sino por la adhesión a un rumbo
que se define por una serie de coordenadas conceptuales, ideológicas, donde obviamente la Y de centralidad gestión, del Estado supongo. es excluyente, y por la valoración de un conjunto de políticas hito, digamos. En ese sentido, el kirchnerismo ha cristalizado en su campaña lo que es su principal activo o virtud política, que es ser una identidad política, es decir, más que la suma de las partes. El kirchnerismo es más que la suma de políticas públicas, se articula, digamos, en una identidad. Y por otra parte, el kirchnerismo en su campaña explotó dos registros, digamos, que no toda fuerza política puede permitirse, que es el registro épico y el registro emocional, digamos, que tiene que ver con la identificación, que tiene un componente afectivo con el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner. Así que en ese sentido el kirchnerismo creo que ha desplegado una campaña consistente y, bueno, entre otros de sus objetivos, digamos, más evidentes, era el de identificar a los distintos candidatos o representantes del gobierno nacional en los distintos escenarios con ese rumbo, digamos, con ese proyecto. Podemos seguir analizando a través de información que vamos a ir dando con placas en la pantalla para ir viendo qué significa en números, digamos, la cantidad de gente que votó, la cantidad de jóvenes, así que cuando esté todo dispuesto podemos arrancar diciendo que la cantidad de gente de electores ha sido, en este caso, 30.530.323, allí está, los electores. Votó más del 70% del padrón. Yo no tengo presente en este momento qué cantidad de gente votó en la última elección de las PASO, ¿vos sí? Sí, en las elecciones, las últimas pasos fueron elecciones ejecutivas, que sí, en general suscitan mayor nivel de convocatoria. De cualquier manera, el umbral de participación, umbral de participación se está aproximando mucho a aquel nivel de participación que osciló en torno al 75-76%. De manera que allí la pregunta interesante es por qué se acercan, por qué votan masivamente. Me parece que sería también equivocado creer que por la amenaza de una sanción, que como se sabe en la práctica eso no aparece, sino que evidentemente hay motivaciones cívicas y democráticas de expresar, digamos, y participar. Bueno, lo que decíamos y apuntábamos recién con Ignacio, el voto joven, 600.000 nuevos electores en condiciones de votar, no es obligatorio, recordemos, entre los 16 y los 17 años. Allí, Misiones y Formosa, mayor cantidad de votantes jóvenes, representan el 3% del padrón. Digamos que a nivel nacional representa casi el 2%, ¿no es cierto?, exactamente, del padrón, los jóvenes entre 16 y 17 años que pudieron emitir su voto de manera optativa. Bueno, y aquí hay una cuestión, Ignacio, que importa y mucho, ¿no? ¿Qué renueva cada partido? A ver, a modo de ejemplo, ¿no? El Frente para la Victoria tiene 116 bancas, renueva 38, es decir, un 32,72% del bloque. Pero vayamos a ver qué sucede con la Unión Cívica Radical, que tiene en la Cámara de Diputados 40 bancas, renueva 25, el 62,5% del bloque. El Frente Peronista tiene 22 bancas en el Congreso, renueva 19, el 86,36%. Un índice alto el que renueva el Frente Peronista. El FAP tiene 22 bancas, renueva 6, el 26,27% del bloque. Hasta aquí lo que es la Cámara de Diputados. Bueno, allí más datos de la Cámara de Diputados. El PRO, con 11 bancas, renueva 8, 72,73% del bloque. Le siguen el resto de las alianzas y partidos. 6 bancas, renueva 6, el 100% del bloque. 3 bancas, renueva 3, el 100% del bloque. En este caso, bueno, allí veíamos lo que renueva el PRO en la Cámara Baja. ¿Qué es lo que significaría que, por ejemplo, a nivel nacional el Frente para la Victoria fuera, digamos, el ganador? Digamos, sin analizar por distritos, que también podríamos hacer eso, cuáles son los distritos claves, digamos, que pueden dar ganador o perdedor ciertos sitios del país, sino a nivel nacional. Antes de responder esa pregunta, ¿puedo rebobinar un segundo sobre el voto joven, que me parece que, sí, claro, que es probablemente una de las novedades más interesantes de este año?
Cuando finalmente se sancionó esa ley que incorpora, digamos, a electores de 16 y 17 años en forma optativa, también aparecieron dos discursos. Un discurso crítico que consideraba que los jóvenes de 16 y 17 años no tenían las competencias cognitivas, conceptuales, cívicas para participar, digamos, de la voluntad política. ¿Por qué? Porque tienen insuficiente racionalidad o son muy impulsivos. Eran argumentos que eran argumentos muy similares a los que se transitaba cuando se impugnaba el voto de la mujer, digamos, ¿no? O que era una decisión dependiente de otros tutores, digamos, ¿no? Por otra parte, también se retrataba a estos jóvenes como absolutamente indiferentes. Entonces decían, no tiene sentido incorporarlos porque no van a votar, y menos si fuera optativo. Para poner las cosas en perspectiva, en Brasil, cuando se incorporó la posibilidad de votantes de 16 y 17 años, votó únicamente el 6% de ese universo. Vamos a ver ahora, digamos, cuál es la presencia relativa de los jóvenes, pero seguramente va a ser significativa. Más de la mitad hizo el trámite que los coloca en condiciones de participar. Y por otra parte, esta posibilidad seguramente va a tener un impacto sobre ese universo en términos de incrementar su interés e implicación en la vida democrática, pública y política del país. Que eso debe tener seguramente un correlato con la incorporación que hizo este gobierno de los jóvenes a la política, ¿no es cierto? Que es un dato bastante novedoso, sobre todo se visibilizó a partir de la muerte de Néstor Kirchner. Sí, y ese es uno de los, como decíamos antes, de los activos emocionales más competitivos del kirchnerismo, digamos, a la hora de articular una identidad, porque la juventud está envuelta en una serie de rasgos, de atributos de pasión, de autenticidad, de rebeldía, que cualquier espacio político quisiera incorporar. Y la novedad, en algún sentido la novedad paradójica del kirchnerismo, es que siendo gobierno logra vincularse con los jóvenes a través de una suerte de oficialismo rebelde, digamos, ¿no? Los jóvenes en algún sentido resignifican también al kirchnerismo en clave de rebeldía. O sea, no se rebelan al poder que está constituido, sino más bien apoyan desde ahí. Desde la adhesión sienten, se compagina adhesión a un gobierno con una pulsión rebelde, digamos, transgresora. Me parece que los jóvenes también han aportado han teñido al kirchnerismo también, además de adherir, lo van construyendo, digamos, ¿no? Con su estilo. Y que sea una mujer la presidenta de la Nación, yo lo vinculo al tema de los jóvenes y el tema porque son las dos cosas novedosas, que una mujer sea presidenta de la Nación también, sobre todo una presidenta democrática. ¿De qué manera te parece que eso afecta o influye? La Argentina tuvo, te diría, una incorporación de la mujer a la vida política bastante precoz, respecto de la región e inclusive respecto, digamos, de las democracias occidentales. En ese sentido, digamos, no aparece un dato extemporáneo, digamos, ese hecho, sino que tiene su historia de cierta precocidad de la democracia argentina a la hora de incorporar la participación de la mujer, y forma parte, en todo caso, una serie de novedades, en algún sentido rupturistas, del clima político de la región, te diría, no es un dato excluyente de la Argentina. Y después, volviendo sobre las campañas, me parece que vale la pena detenerse sobre la campaña de Massa, que por supuesto fue una de las que adquirió mayor visibilidad, y me parece donde se esconde una serie de datos políticos, de claves políticas para pensar los próximos meses. Por ejemplo. El Massa, digamos, independientemente del resultado, que se conozca en algunas horas, no es el mismo Massa, el Massa, digamos, que compitió hoy, que el Massa que inauguró su campaña hace algunas semanas, hace aproximadamente un mes. ¿En qué sentido? La campaña del Frente Renovador tenía como hipótesis de trabajo esa idea que muchas veces se define como post-kirchnerismo, digamos, ¿no? Era una lectura, digamos, de que se podía construir una alternativa política que recoja lo bueno, que corrija lo malo, que sea una síntesis superadora de la contradicción principal que organiza la política argentina en los últimos años, que es kirchnerismo versus oposición,
Bueno, me parece que las primeras señales, digamos, de la campaña se ajustaban a ese deseo. El discurso de Massa era muy ambiguo, habilitaba interpretaciones kirchneristas y opositoras. Alrededor de Massa convivían discursos distintos, el de Gianola y Tundis, muy opositores, el de Giustosi, más cercanos al kirchnerismo. Me parece que más que disfunción o inconsistencia, había una deliberada decisión de sugerir la idea de un promedio, digamos, ¿no? De un promedio. Me parece que con el correr de las semanas hay un evidente viraje publicitario que entraña el fracaso en algún sentido de esa hipótesis política, digamos. Es decir, la campaña de Massa no tiene... Perdóname. Ese cambio no se orienta más que nada por los resultados de dónde provienen, de dónde va insertándose ese discurso. Totalmente, pero hay una correspondencia entre esos dos niveles. ¿En qué sentido? Evidentemente Massa empieza a detectar, o ese espacio empieza a detectar una sangría de votos kirchneristas. El kirchnerismo, digamos, en las últimas semanas, la candidatura de Martín Insaurralde se fue fortaleciendo y fue recuperando, en algún sentido, entre comillas, el voto propio de ese espacio, digamos. La hipótesis de trabajo del Frente Renovador era que podían hacer convivir en un mismo liderazgo, en un mismo candidato, votos kirchneristas y votos opositores, ¿no? Y allí se estaría inaugurando una nueva etapa política en la Argentina. Me parece que el viraje publicitario de Massa lo que revela es que la contradicción política sigue siendo kirchnerismo versus opositor, y en todo caso Sergio Massa es un candidato opositor, un candidato competitivo, pero opositor, digamos, ¿no? Aunque sin propuesta, porque no aparece claramente la propuesta, en ese caso. Digamos, te lo hago en forma de pregunta. Digamos, ¿este es un componente de la campaña, no hacer explícita la propuesta? Una primera decisión, evidentemente, de recorrer la campaña en forma desprovista de definiciones políticas contundentes para habilitar esas dos lecturas, digamos, kirchnerista, filo-kirchnerista y opositoras, transitar esa nueva ruta, digamos, que estaría por afuera de esta lógica binaria kirchnerismo-oposición. Esa era la hipótesis, me parece. Sí. De cualquier manera, después eso fue evolucionando desde la canción de Axel y el estilo energético, digamos, del ida y vuelta hacia un discurso más belicoso en función o en virtud de esta lectura, digamos, de la hemorragia de votos kirchneristas y entonces de la decisión de salir a pararse como un candidato abiertamente opositor, apoyado y empujado más por un voto útil en clave antikirchnerista que por la esperanza a una síntesis superadora.